Gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo la están pasando? Bien, muy bien, ahora que contestaron más rápido. Ya pasaron a robar algo de comida, a ver un par de stands, a robar un poco de merch. Espero que la estén pasando lindo. Bueno, si no pasaron, también tenemos stands virtuales donde hay un montón de los sponsors que tienen entre sorteos, redes y un montón más, como por ejemplo tenemos a Timid, que te propone vivir una aventura nueva cada día, tiene un stand virtual, pueden pasar. La gente de Ashi Group también van a sortear un gran premio, así que pasen por su stand. Después la gente de MicroStrategy va a hacer como una trivia, bueno, una trivia, no sé qué otra palabra tengo para eso, y se van a ganar mochilas y remeras las 2 primeras personas que lo contesten completo. Así que muy bueno. Y esta me encanta, ya estuvo en el último Nerdearla, es un workshop de lockpicker donde les van a enseñar las cosas imprescindibles básicas sobre el funcionamiento de mecanismos de seguridad física. Cómo abrir candados, esposas, cerraduras, por si algún día se mandan algunas, siempre está bueno saber cómo sacarte las esposas. Ahí dijeron que sí, así que ya lo hicieron. Cada uno contempla su contexto, ¿no? Acá les enseñamos cómo hacer, pero no para qué. Después, bueno, también hay otros workshops esenciales. Tenemos uno de AWS donde nos enseñan a construir una VPC desde cero con Pablo Ezequiel Inchausti y comienza a las 12:30 de Argentina, así que pueden ver los requerimientos directamente en el stand virtual. Y también tenemos uno de cómo pasar de la idea al MVP de Lucía Pereda, que comienza a 12:45 hora Argentina, ¿sí? Pero además de todos esos, seguimos con las charlas presenciales acá en el Track Dev. Y ahora vamos a tener a Mariano Vázquez, licenciado en sistemas y actualmente se desempeña como CTO en Modo, ¿sí? Mariano cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo full stack de servicios altamente escalables y distribuibles. ¿Y por qué me ponen una charla en inglés? Se llama Do You Wanna Build a Tech Startup? Un aplauso para Mariano. Mucha suerte, Mariano. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, veo que están bien arriba, eso es muy bueno. Vamos a preparar la presentación. ¿Estamos ok? Yo acá la veo. Perfecto. Bueno. ¿No? Ah, gracias. Perdón, detalles. Vamos a arrancar. Ya vieron un par de charlas ayer, un par de charlas hoy, el miércoles también, y van a seguir viendo un par de charlas técnicas. Ahora quiero hacer una mezclita un poco de lo que es técnico, ¿no? Y un poco de experiencia de la parte humana, ¿no? Y quiero contarles mi experiencia en estos últimos 2 años haciendo una startup desde cero y las cosas que yo aprendí, las cosas que me salieron bien, que son poquitas, y las cosas que me salieron mal, que tengo para contar un rato. Desgraciadamente tengo 25 minutos, así que no voy a poder contarles todos, pero nos podemos ver después en algún otro momento o me pueden encontrar en las redes. Ahí tengo una URL, nanovasquez.dev, así no hago la típica slide de presentación. Busquen por ahí y están mis contactos, mis redes sociales y charlamos. Dale, arranquemos. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, básicamente la agenda lo que va a cubrir es todo ese camino desde cero hasta algún momento, ¿no? Ahí hay en la agenda hay como una bandera, como llegando a un final o a un objetivo. Nunca existe ese objetivo, ¿no? No sabes dónde estás, pero uno puede empezar, cuando uno hace un producto, a definir algunas metas, ¿no? E ir avanzando. Bien, la idea obviamente es que se hace ese producto, pero también vamos a contar qué pasa del lado tecnológico, ¿no? ¿Qué pasa en el armado del equipo? ¿Qué pasa en el armado de la organización? ¿No? Para hacer un producto necesitas personas. Cuando arrancás de cero, sos vos, ¿no? Tenés que arrancar a pensar qué producto querés hacer, pero también quiénes lo van a hacer. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy. Tengo un par de también frases, ¿no? Que no son mías, obviamente, no soy tan creativo, pero que está buena que las tengan en cuenta. Vamos a arrancar. Uy. Creo que el Q no me anduvo. A ver. No me anda el... Voy a volver acá entonces. Ahí vamos. Un segundito. Vamos a presentar nuevamente. Un segundito, pequeños detalles de... Ahí va.
Ahora tengo el pleno control. Bueno, lo que les decía, voy a contarles algunas frases, son cosas que me acompañaron a mí o que me siento identificado, ¿no? Claramente no son mías las frases, pero el primer comentario, ¿no? Para darles, cuando uno se encuentra en este tipo de emprendimientos o en este tipo de proyectos, una buena frase que yo encontré es la que está acá, que dice: haz lo mejor que puedas hasta que sepas cómo hacerlo mejor. Luego, cuando vos sepas cómo hacerlo mejor, hacelo mejor, ¿no? Y eso me parece lo más importante. No nacimos sabiendo, no nacimos entendiendo cómo hacer las cosas. Muy probablemente es un proceso de aprendizaje para ustedes también. Así que si ustedes se encuentran en un proceso de armar una startup desde cero o lo quieren hacer, tengan en cuenta que es un viaje también para ustedes. Entonces quiero contarles un poquito de eso. Arranquemos en ese viaje, obviamente en base a la experiencia que yo les tengo que contarles. El primer pedido que van a tener cuando hacen una startup es, bueno, empecemos a crear el producto, empecemos a crear la compañía y el equipo. Entonces, las primeras preguntas típicas es, bueno, ¿qué hay que hacer? Todo, absolutamente todo. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Y ayer, ya llegamos tarde, ¿no? Esa sensación los va a acompañar en todo momento. Vamos a bajar un poquito a tierra, vamos a atacar ese problema, vamos a ver qué significa. Bien. Vamos a hablar un poquito de contexto de modo, que está bueno que lo tengan en cuenta. Les prometo que solamente voy a hablar de modo en esta parte, simplemente para que sepan a lo que me enfrenté. Pero esto aplica, o espero que aplique a cualquier startup genérica que quieran hacer. Voy a dar un poquito de contexto simplemente para justificar algunas cosas que voy a decir y para que las entiendan, ¿no? Para que no hable en un supuesto, sino que vamos a hablar acerca de esto. Entonces, Modo como proyecto, calculo que la conocen, es la billetera de los bancos, es una solución de pagos entre personas y comercios para un amplio ecosistema de bancos, ¿no? Aquí están los bancos que están en Modo, los pueden encontrar en la página de Modo. Básicamente hay un montón de interacciones entre sí, ¿bien? Y las funciones de Modo están disponibles en una aplicación independiente, en la App Modo. Algunos de ustedes la tendrán. ¿Quién la tiene la App Modo descargada? Bien, algunos. Bien, y las aplicaciones bancarias. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo que teníamos que hacer o el producto que teníamos que hacer no era una billetera virtual. Era un ecosistema, no era una plataforma. Teníamos que darle soporte a más de un cliente, más de un front, ¿no? Entonces, ese es el desafío que nos ponían sobre la mesa. Bien. En mi caso, es la primera vez que tenía que encontrarme con algo así. Tenía experiencia en integraciones, pero definitivamente este objetivo era bastante ambicioso. Es por algo que decidí mandarme a este lindo viaje, ¿no? Después, con respecto a funcionalidades, voy a pasar rápido. Ustedes ya las conocen. De vuelta, el foco de la charla no es sobre Modo, pero como para que tengan una idea del alcance, ¿no? Pago con QR, pagos a comercios, ¿no? Envío de dinero entre personas. Todo, obviamente, en el mundo actual. Nosotros Modo lo que quiere soportar es lo que ya ustedes ya conocen y mucho más, ¿no? En sus momentos iniciales nos enfocamos en el pago, lo que se llama presencial, ¿no? El pagar al comercio específicamente, y después más adelante agregamos la funcionalidad de online, que acá hay unas personas del equipo de online también escuchando la charla, pero fue algo que hicimos a posteriori, ¿no? Que eso también está bueno para que entiendan el alcance, ¿no? No podemos hacer todo. ¿Se acuerdan ese que hay que hacer todo? Bueno, elijamos las cosas que queremos hacer primero, ¿no? Entonces ese era el alcance inicial, este fue el alcance con el cual salimos con Modo. Es bastante, ¿no? Aunque no lo crean, es bastante para una primera versión. Entonces, para resumir un poco, y ya vamos al mundo genérico, no olvidémonos de Modo, para que entendamos con qué me encontré yo y que esto les sirva por si se encuentran con lo mismo, ¿no? Un producto de uso masivo, ¿bien? No es lo mismo un producto enfocado a empresas, ¿no? Un producto enfocado a decenas, centenas, miles de clientes, a un producto de uso masivo, que estamos hablando de miles, decenas de miles, centenas de miles o millones, ¿no? El contexto, la forma de encararlo es distinto. Este era el caso de Modo. Bien. Obviamente las operaciones, los requests, las transacciones manejan dinero. También no es lo mismo si tu request crea algo que no maneja dinero, ¿no? No es lo mismo la frustración del usuario si se perdió plata o esa sensación de dónde está mi plata, de si algo no funcionó, intentarlo nuevamente, pero no te preocupes que no es tu plata, no es dinero físico, ¿no? Entonces, claramente la complejidad es mayor, o la forma de encararlo es mayor. Como les decía, el cliente de esa plataforma que estábamos haciendo eran en esas aplicaciones móviles. De hecho, del día 1 fue así. El alcance que nos propusimos era abarcar una aplicación independiente y otras aplicaciones. Entonces, la integración era parte fundamental del proyecto, y es parte fundamental del proyecto. Y ahí hablamos de N aplicaciones móviles, M aplicaciones bancarias y P otras entidades. No voy a hablar mucho del mundo fintech o el mundo de pagos, pero la cantidad de interacciones que hay es gigante porque la cantidad de actores que hay es muy grande, ¿no? Y todos sabemos aquí que más integraciones son más puntos de falla. Entonces, a tenerlo en cuenta. Bien, es un ecosistema complejo, ¿no? En resumen rápido, es un producto complejo. Y acá una parte muy importante que también pasa mucho en los productos de uso masivo: la calidad que espera el usuario es muy alta, ¿no?
Y no estoy hablando de calidad en el sentido amplio, estoy hablando de experiencia de usuario. Quiero la mejor experiencia de usuario posible. Estoy hablando de seguridad. Quiero que nos den la mejor seguridad posible. Y obviamente también quiero que me den una confianza de que lo que estoy usando va a funcionar. Bien, de vuelta, no es fácil, lleva tiempo. Entonces, acá yo ya les presenté un contexto real, ¿no? Lo pasé un poco a la parte general. Yo creo que con esto que les conté, más o menos sabemos qué hacer. Ok, ¿cómo arrancamos? ¿No? ¿Qué hacemos primero? De vuelta, el producto, ya lo explicamos, ¿no? Y como les decía, no hay una sola cosa que hacer. Ojalá sea solamente hacer producto, pero acá estamos haciendo una startup también, ¿bien? Y no hay recetas mágicas, no hay algo que podamos agarrar y copy-pastear y asumir que va a funcionar, ¿no? Este es un viaje en el cual ustedes van a encontrar recetas para utilizar, pero que las tienen que aplicar sobre personas reales, ustedes mismos también, y tienen que ver lo que funciona. Entonces, en esta charla, mi idea, ya cubrí la parte de producto para que entendamos el contexto, pero es contarles un poquito en algunas decisiones claves que van a tener que tomar mientras crean esa empresa, mientras crean esa startup, ¿no? Y en el mismo tiempo hacen el producto. Que eso me parece que es común. Ojalá podamos crear una startup y después hacemos producto, ¿no? Es imposible, no sucede así. No, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, mi idea es cubrir alguna de todos esos temas que nosotros nos tuvimos que encarar. Y obviamente algunos aprendizajes que nos llevamos que espero que les sirvan en el caso de que ustedes quieran hacerlo. Bien. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Hicimos unas preguntas iniciales, ¿qué hay que hacer todo? ¿Cuándo? Ayer, ¿no? Vamos a hacer un par de preguntas básicas, siguen siendo básicas, pero un poquito más avanzadas, ¿no? Y estas son las preguntas que me dijeron a mí en la primera semana o el primer día de trabajo, ¿no? Si bien, disclaimer, había en modo muchas cosas ya resueltas, muy probablemente a ustedes les pase que estén en 000. Entonces está bueno que las tengan en cuenta. Vamos a empezar con las preguntas que les suelen hacer cuando ustedes son responsables de lo que es ingeniería o tecnología. Bien, vamos por acá. Primera pregunta, ¿cómo armamos los equipos? ¿No? Una pregunta amplia, pero es una pregunta obvia. Che, hay que hacer el producto. ¿Qué equipo necesitamos? ¿No? ¿Cómo lo armamos? Bien. ¿Qué herramientas usamos? ¿Cómo nos comunicamos? Pero que también qué tecnologías usamos. Entonces ahí la complejidad empieza a aumentar porque uno tiene que analizar algo interesante. Bien. Otra pregunta típica, ¿no? Que espero que también a ustedes les haga ruido, que es ¿qué seniority contratamos? ¿Qué personas necesitamos que se suban a este barco de una startup, ¿no? Desde cero? Bueno, eso también quiero cubrirlo un poquito. Bien, y lo más importante, o la pregunta típica que nos hacen es ¿cuánta gente necesitamos? Y ahí, ¿no? Es muy difícil definirlo con poco contexto. Hay un comentario muy gracioso que es en el Slack de donde estamos, decían que los ojitos significaba el Shrek, ¿no? El meme ese de Shrek haciendo eso, así que yo lo puse también. A mí no me parece, pero sí definitivamente todas estas preguntas a mí me hacen pensar como que, mirá, hay que analizarlo, ¿no? Y en particular la última. Requiere mucho análisis y requiere mucho, que pensemos mucho qué es lo que queremos hacer, ¿no? Esto de vuelta es una startup. La startup tiene que tener crecimiento, tiene que dar ganancia. No podemos decir, y necesitamos 2.000 personas. No, definitivamente no, y muy probablemente al principio tenga lo justo y necesario. Así que es importante que hagas un análisis o hagan un análisis correcto para que tengan éxito, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con eso. Vamos a responder esas primeras preguntas para que tengamos una idea. Bien, y obviamente en base a mi experiencia. Primera pregunta, ¿cómo armamos los equipos? Bien. Y acá voy a pedir que me levante la mano, después le cuento a la gente que está virtual qué nos dijeron, pero yo creo que al día de hoy, si todos hablamos de cómo nos organizamos, utilizamos una metodología ágil y un modelo ágil, ¿no? ¿Quiénes están usando metodologías ágiles y modelos ágiles? Levanten la mano. Bien, no les sorprende esto. Claramente no les estoy agregando mucho valor, ¿bien? Pero hay un detalle acá. Perdón, levantaron la mano, todo el mundo levantó la mano para la gente virtual. Y espero que la gente que está en sus casas también lo haya hecho. Esto ya creo que es un must, ¿no? Toda empresa de tecnología, el equipo de ingeniería se organiza utilizando metodologías ágiles. ¿Bien? Ahora, el agregado que nosotros hicimos en modo es que eso lo aplicamos a toda la compañía. Y eso definitivamente es algo que no se ve todos los días. Ojalá que en la empresa donde estén ustedes, o en la startup que ustedes creen, esto se aplique. Y esto es lo que yo les recomiendo. No utilicemos modelos de comunicación y de organización distinto en el grupo de ingeniería y en el resto, ¿no? Y eso es lo lindo que nos pasó con Modo. Nosotros usamos el mismo modelo. ¿Bien? Y ahora voy a explicar un poquito más qué significa eso. Como ven ahí, nosotros nos organizamos en squads, nos organizamos en tribus, ¿no? Nos dividimos las tareas de acuerdo a las verticales de negocio. ¿Bien? En las horizontales está el resto. ¿Bien? En la típica horizontal de ingeniería está DevOps. ¿Bien? Eso lo sabemos todos. El equipo de DevOps generalmente, inicialmente, es un equipo que implementa esa cultura y después, como parte de la cultura, se integra en los equipos. Pero inicialmente es como un equipo centralizado.
Bien, eso es normal, es parte de la maduración. Ahora, imagínense los equipos que ven acá. El equipo de InfoSec, el equipo de Data, todavía seguimos en el mundo tecnológico, el equipo de People, el equipo de Finanzas, el equipo de Auditoría, el equipo de Legales, el equipo de Marketing, ¿no? Todos utilizaban esta metodología ágil de organización. ¿Bien? Algunos más, otros menos. No se asusten, no todos usan Jira. ¿Bien? Metodología ágil no quiere decir Jira, pero definitivamente usaban una metodología común y hablamos el mismo idioma. Y eso fue súper valioso, en particular en los inicios, donde vos necesitas hablar el mismo idioma para que sea ágil la comunicación. Eso es muy importante y se los recomiendo. Encárenlo así, no complejicen, vamos a lo simple, esto funciona, contagien. ¿Bien? Entonces, un resumencito rápido, que esto ya lo conocen, no voy a pasar mucho, pero está bueno que lo vean y que se empiecen a imaginar qué significa esto, ¿no? en equipos que no son de tecnología. Squads, enfocados en autonomía. ¿Bien? Generalmente la división es por verticales de negocio. El mundo de pagos, ahí está el squad de pagos. El mundo de transferencias bancarias o envíos de dinero, está el equipo de transferencias bancarias y envío de dinero. ¿Bien? Después, obviamente, a medida que se va agrandando esa cantidad de equipos, es necesario agruparlos por un sentido, ¿no? Por lo que se suele llamar tribus. El equipo de pago, hoy tenemos la tribu de pagos. Y después tenemos distintas verticales que se enfocan a el pago presencial, el pago online, otro tipo de pagos, ¿no? Y así es como se organizan un poquito mejor, que son como suborganizaciones dentro de la organización madre. ¿Bien? Acá viene la parte de chapters, ¿no? Si esto fuese solamente en ingeniería, habría un solo chapter que es el de ingeniería. En modo, o en la empresa, en la startup que ustedes van a crear, espero que los chapters sean de todas las áreas. ¿No? Este es el chapter de legales, este es el chapter de financiero, otro chapter. Eso está buenísimo. Eso agrega mucho valor y se los recomiendo. ¿Bien? Con respecto a lo que sería guilds, son obviamente juntadas o espacios para intercambiar información y con gente que tiene los mismos intereses y para aprender en conjunto. Súper importante, también es parte del modelo, no estoy agregando nada nuevo. Y después la parte interesante es cuando creamos task force, ¿no? Que son grupitos que se crean para atacar un tema en particular y después obviamente se destruyen. Cuando se resolvió el tema, se destruyen. Imagínense el poder que tiene cuando una task force es multidisciplinaria realmente. Y no solamente tiene gente de tecnología, sino tiene gente de legales, gente de finanzas, gente de marketing. Ahí es donde está el valor, ahí donde está el jugo que le pueden sacar. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tuvimos que pensar cómo organizarnos, miramos esto. Y eso empezó a definir nuestra cultura. Y eso es muy importante, la parte de cultura. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un detalle, no vamos a meter en ese doble clic. Squad de producto, ya comenté un poquito. Se enfocan en verticales de negocio, son 100% autónomos, ¿no? Y son multidisciplinarios por naturaleza. Algo muy importante que le agregamos, son responsables del ciclo completo de desarrollo de software. Eso implica que la ideación hasta el despliegue y monitoreo productivo, ¿no? No solamente codeo, hacen todo. Y eso lo que implica que necesitan diferentes roles dentro del equipo. Y ahí es donde vamos a ese mundo donde los equipos están conformados por gente multidisciplinaria. Mi consejo, si no se enfocan en eso y no piden eso en los squads, no van a ser autónomos y no va a pasar esto que les cuento, que es el poder de ser multidisciplinarios. ¿Bien? Y ahora voy a responder esas preguntas que calculo que ustedes tienen también. Lo voy a responder rápido, obviamente, con mi receta. El cómo armamos los equipos dentro de ese equipo, ¿no? Cómo están conformados. Bueno, inicialmente nosotros tratamos de ser lo más horizontales posibles. ¿Bien? Un responsable de producto, un responsable de ingeniería y después desarrolladores. Y cuando hablo de desarrolladores hablo en general, no hablo de programadores, no hablo de front, no hablo de back. Hablo de lo que se necesite. Si había alguien de UX, un diseñador. Si había alguien necesitaba alguien de DevOps o alguien de infra, ¿no? Y obviamente desarrolladores también. Pero lo que se necesite. Después obviamente si había analistas, marketing, todo lo que les contaba, multidisciplinario a full. Pero lo más horizontal posible, ¿bien? Para evitar ruidos y para empezar a ordenarnos mejor. Y también porque éramos pocos, ¿no? Cuando sos 20, 30, 40, no tiene sentido mucha organización. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué herramientas o tecnología utilizamos? Bueno, la receta que nosotros usamos es JavaScript puro, ¿no? Obviamente con TypeScript, creo que al día de hoy les recomiendo fuertemente arrancar con TypeScript, ¿no? En particular porque también está bueno que venga gente de otros lenguajes y se encuentre con algo conocido, ¿no? De Java, .NET estoy hablando en particular, y que se encuentren con algo del mundo conocido, y aparte porque JavaScript ya creo que hoy por hoy con TypeScript te simplifica y te mejora mucho la experiencia. Bien, de back usamos Node y obviamente teníamos cosas en AWS y teníamos cosas en Azure, ¿no? Esto para contarles un poco el contexto, ¿no? Y en React. Esta receta es una receta que yo veo que funciona, ¿bien? Y acá el mensaje es, seguramente hay otras que funcionan. Las personas que vengan con mundo Java seguramente aplican esa receta y va a funcionar. Las personas que vengan en .NET les va a funcionar. Mi consejo acá es, elijan una, no elijan 5. ¿No? La típica pregunta es, ¿podemos hacer un microservicio con esta tecnología? La respuesta es sí, pero ahí tienen que responder, no es el momento. Porque todavía no tenemos producto, todavía no salimos a producción, todavía no estamos en el mercado. Enfoquémonos en salir en el mercado. Después hacemos esas discusiones.
Y en modo pasó eso. Ahora en modo estamos obviamente agregando Go y estamos abriendo la posibilidad de que cualquiera pueda hacer su microservicio. Pero en ese momento lo mejor era algo más homogéneo. Bien. Hablando de seniority y de cuánta gente, eso claramente no lo voy a poder responder sin saber el contexto. Sí les voy a dar 2 tips que a mí por lo menos me sirven para sizear. Bien. Primero, un ratio de 3:1 entre gente con mucho seniority y gente que está recién arrancando su carrera laboral, ¿no? Piénsenlo de esta manera. Una persona con buen seniority que puede mentorear a otras personas que recién están arrancando y más de 2, 3 personas no va a poder mentorear. 4 y ya la cuarta no le va a dar tanto cariño, ¿viste? Tanto seguimiento como debería. Entonces el ratio de 1:3 como regla creo que es un buen ratio y obviamente depende de las personas que se encuentren, ¿no? Las personas que sumen al proyecto. Después con respecto al tamaño de los squads, mi número mágico es 7. ¿No? Yo trato de que los squads no sean ni de 2 personas, ¿no? Una persona no es un equipo, regla número 1. 2 personas y casi, vamos a decir, es un equipo. 3 también, pero se queda medio corto. Se va alguien de vacaciones y se complica todo. Yo trato de llevarlos a 4, 6, 7, 8, ¿no? Como un número cercano ahí al 7 es el número ideal, ¿no? De un equipo que está funcionando, que tiene backlog, que ya tiene recorrido y que ya puede hacer desarrollos grandes, medianos y complejos. ¿Bien? Lo que sí pasa en la realidad es que hay equipos más grandes y más chicos. Acá otra regla que yo trato de tener es, cuando vos tenés un equipo de más de 10 personas y andá pensando en partirlo. Tal vez todavía no, pero tal vez cuando llegas a 12, 14, ya es el momento de crear 2 equipos separados de 7. ¿Bien? Eso como regla general a ojo. Esa es la que me sirve a mí. Si alguien tiene otra regla, le invito a que me la cuente porque está buenísimo. Y después con respecto a cómo nos organizamos, obviamente Modos nació 100% remoto en la pandemia, así que nos organizamos de manera completamente remota y funciona. ¿Bien? Lo que le agregamos después de la pandemia es, mejor dicho, después de la pandemia, entre comillas, ¿no? Después de que estamos todos vacunados, vamos a decir, es agregar la oficina y hoy por hoy tenemos un modelo híbrido. Pero en ese momento, y yo se lo digo con toda tranquilidad, una startup desde cero, con gente que no se conoce y que está aprendiendo, puede trabajar muy bien de manera 100% remota. Y soy un ejemplo de eso porque yo participé de este tipo de proyectos. Hablando de squads, 2 temas rápidos a tener en cuenta que son muy importantes en el conformado de los squads. Punto número 1, hablar de autonomía implica el seguimiento del producto en todos los niveles. No solamente el desarrollo de la ideación, el desarrollo de la idea, sino también la gestión de esa idea en producción, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo modo y no había salido a producción, muchos no pensaban en qué iba a pasar el día después, ¿no? Y algo que uno tenía que hacer antes, es decir, bueno, ¿cómo va a ser la gestión productiva? ¿Cómo vamos a recolectar información de los usuarios para ver su comportamiento? ¿Cómo vamos a validar esas hipótesis que tenemos? Bueno, eso es muy importante. Y de la misma manera, ¿cómo vamos a monitorear nuestra infraestructura? Pero algo que les recomiendo que cambie un poco el paradigma. Hace tiempo se trabajaba de una manera de mirar la infraestructura primero y luego todo lo demás. Ahora el paradigma suele cambiar y se los recomiendo que lo analicen e investiguen de esa manera, que es mirar al usuario y hacer foco en el usuario y en los dolores del usuario. Si un usuario no puede hacer un pago, y ahí una guardia tiene que activarse, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de millones, claramente hay un umbral, no es un pago, estamos hablando de un porcentaje de errores, ¿no? Pero definitivamente yo prefiero que nos enfoquemos en el dolor del usuario y que trabajemos en ese dolor del usuario más que se cayó un servidor en algún lado y estamos afectando la experiencia del usuario. No, bueno, lo vemos el lunes, ¿no? Lo vemos en horario de oficina. ¿Bien? Eso está muy bueno, se los dejo ahí picando para que lo piensen, porque invierte un poco la forma que tenemos que encarar los problemas. Ya muchas empresas tienen mucho contenido al respecto, se los recomiendo que lo investiguen. Y aplica mucho porque los equipos de producto lo miran naturalmente así, no miran los KPIs. Entonces pueden agarrar a la persona de producto y que les enseñe a hacer las alertas y los monitores de infraestructura de esa manera. ¿Bien? Así que se los dejo para que lo tengan en cuenta. Y lo segundo que es importante es, si vos querés que un equipo sea realmente multidisciplinarios, no puede usar siempre las mismas fichas, ¿no? Que las mismas fichas del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma. Claramente vos tenés que buscar esos match, ¿no? Y seguramente los vas a encontrar con gente parecida. Pero si vos apuntás a un público masivo, apuntás a un público diverso. Y si vos querés que tu producto sea diverso, los que lo tienen que construir y las que lo tienen que construir son personas diversas. Entonces acá el segundo mensaje, si vos vas al mundo masivo, sí está bueno que uno tenga una idea de cultura y que busque personas que tengan un cultural fit. Pero definitivamente el multiplicador es el cultural add. Y se lo dejo también para que lo analicen, porque creo que ya lo expliqué un poquito rápido. Mi experiencia cuando yo contraté a las personas y cuando mis equipos empezaron a crecer y me dieron mucha felicidad, porque claramente ya no era yo el que lo hacía, sino que eran otras personas, es que nosotros lo que buscamos es que sean buenas personas las personas que entren en modo. Lo demás se aprende. Y obviamente a la hora de analizar
esas personas que ingresan a un equipo, analizamos qué valor le van a agregar al equipo, qué diferente van a traer al equipo. ¿Bien? Que tengan un fit cultural, que tengan las mismas ideas, más o menos eso se busca, obviamente eso es importante, pero también esa pregunta de qué le agregan de distinto. Así no somos todos lo mismo y no pensamos todos igual, ¿no? Eso se lo dejo como también picando para que lo tengan en cuenta. Y después, obviamente, la parte típica de comunicación, ¿no? Nosotros teníamos reuniones diarias en un momento, ya cuando llegamos mucho más grandes las dejamos de tener. Después empezamos a tener reuniones semanales, donde contamos el estatus. Cada equipo cuenta 3 cosas, ¿no? 3. No 1, no 2, no 4. 3. ¿Bien? Y cuenta el estatus semanalmente. Y después, obviamente, las ceremonias dentro de cada equipo. ¿Bien? Eso, también otro mensaje, balanceen bien las ceremonias de organización y la ceremonia de los equipos. Al principio, la ceremonia de organización van a tener mucho más valor. En algún momento, la ceremonia de los equipos van a tener mucho más valor. Y tienen que buscar, obviamente, cómo trabajar con eso. Y muy importante, documenten las decisiones. Que no queden en una reunión, que no queden en Slack. Documenten, ¿no? Nosotros usamos el modelo RFC o el modelo de memo que usa Amazon, pero todo lo que nosotros queremos que sea algo real, lo bajamos a un documento, lo discutimos ahí y lo presentamos. Y sale. ¿Bien? Y obviamente el comentario rápido es, cuando estén haciendo una startup, cuando estén recién arrancando, no existe el exceso de comunicación. Más si están trabajando remoto. Obviamente no tenemos que hacer reuniones solamente para estar hablando de la vida. Y tal vez sí, ¿no? Tal vez sí tenemos que hacer reuniones para hablar un poquito de la vida, pero definitivamente no se preocupen por eso, porque cuando nos estamos conociendo tenemos que hablar. Y si no nos podemos ver cara a cara, tenemos que buscar la manera de hacerlo. ¿Bien? Listo, ya les conté básicamente las bases con las que arrancamos el proyecto. De vuelta no voy a nombrar la empresa, voy a tratar de no hacerlo, pero con esto lanzamos el producto al mercado en diciembre de 2020, ¿no? Con estas ideas básicas. ¿Y qué pasó? ¿No? Bueno, claramente no salió todo bien. Claramente tuvimos muchas lecciones aprendidas. Y ahora lo que quiero hacer es dejarles algunas ideas, ¿no? Algunas cosas que nosotros nos dimos cuenta de que no salieron tan bien o que nos olvidamos, ¿bien? Y ahí ya hablo de nosotros. Recuerden, vieron que al principio yo hablaba de yo, ¿no? Porque estaba solo, ¿no? Ahora estamos hablando de nosotros y vamos a hablar de esa construcción. Primero, lo fundamental. Hablamos de producto, hablamos de organización, hablamos de comunicación. No hablé de codear, ¿no? Dije, bueno, los lenguajes, elijan uno. No hablé de codear. ¿Es la parte fácil? No, no es la parte fácil, ¿no? Problema fundamental número 1, el típico desarrollo MVP o POC del Happy Path. ¿Bien? Les va a pasar. Todos creemos que no, pero les va a pasar. Hagan el esfuerzo mental y ustedes y su equipo para que no les pase. Codear sale bien si diseñan para la falla. Y ese es el mensaje que quiero darles. Codear sale bien, y cuando digo bien hago muchas comillas, ¿no? Si piensan en el usuario y piensan en los dolores del usuario. Codear no sale bien si tienen que entregar el ticket de Jira para cumplir el sprint. Y hacen lo mínimo indispensable. ¿Bien? Entonces, primer comentario, busquen también, hay mucha información al respecto. ¿Qué tienen que hacer? Diseñar para la falla. Cuando hacen una funcionalidad, piensen cómo puede fallar. Anoten todas las formas de fallar y fíjense cuáles son las realmente de Happy Path. Y ese Happy Path va a tener 4 o 5 flujos. Obviamente hay otras que pueden decir, bueno, estas las vemos después, ¿no? Y hay otras que no van a poder ver. Pero definitivamente el Happy Path no es el único flujo que va a hacer el usuario. Son muy creativos. Bien. Punto número 2. Una vez que salen a producción, el contexto cambió completamente. ¿Bien? Muy probablemente el público haya cambiado, porque las personas cambian, se renuevan. Hay gente que entra, hay gente que sale, hay gente nueva que conocen. ¿Bien? Y la cultura también está atada a las personas. ¿Bien? La organización va a cambiar inherentemente. La cultura está viva. ¿Bien? Y acá el otro mensaje que quiero decirles es, las ideas que ustedes tenían en el momento de startup, cuando recién arrancaban y no estaban en producción, seguramente funcionaban muy bien en ese contexto, pero en el próximo contexto no. Y eso lo tienen que tener en cuenta y aceptar. Que tienen que volver a analizar, volver a barajar y ver qué tienen que aplicar. ¿Bien? No tiene por qué funcionar bien lo que funciona ayer y lo que funciona hoy. Y acá el mensaje que les digo es, los valores, la misión, los objetivos generales de alto nivel, esos se van a mantener. Esos no deberían cambiar nunca, ¿no? Ahora, la cultura está viva. Dejen que cambie un poquito, ¿no? Adáptenla al contexto. Y la estrategia, totalmente, cámbienla todos los días, analícenla todos los días. ¿Cómo poder hacer que todos estemos trabajando de manera unificada o de manera alineada? Esa es la estrategia, la táctica. Eso cámbienlo. Las recetas que ustedes tenían en un momento seguramente no va a funcionar en el otro. ¿Bien? ¿Sí? Mario, perdón. Nos quedamos sin tiempo para la charla, pero no quiero que te quedes sin tiempo para las preguntas. Obvio. Si tienen preguntas o si querés ahondar un poquito más. Quiero hacer 2 minutos más y después dejamos para preguntas, ¿te parece? Dale, perfecto. Dale. Son las ideas finales. Dale. Otro tema más, ¿no? Relacionado a esto. El crecimiento es iterativo e incremental.
Eso siempre va a pasar. No crean que pueden hacer Big Bang con todas las ideas. Entonces traten de meter pequeños goles en vez de grandes goles. ¿Bien? Y eso está bueno porque lo que genera también son saltos en equipo en vez de saltos individuales. Yo puedo tener una gran idea, pero si soy el único que la aplica, no funciona en una organización. Entonces tengan en cuenta que es mejor hacer un salto chiquito con muchas personas involucradas que un salto grande con 2 o 3 que están on board y el resto todavía no. ¿Bien? Y lo último o penúltimo básicamente es que todas las discusiones que ustedes hagan traten de basarlas en datos. Traten de recolectar información para validar lo que dicen. Eso es importantísimo. Y acá un comentario básicamente también opinología, ¿no? Es una contradicción. Para mí el 50% de las reuniones son en base a opinología, ¿no? Gente opinando, diciendo su puesto, diciendo sus ideas. Y no es ni malo ni bueno, todos tenemos su intuición. ¿Bien? Lo que pasa es que para que la discusión sea rica, tenemos que justificar lo que decimos en base a datos. Mensaje rápido, recolecten esos datos y tomen decisiones basadas en datos. Eso es importantísimo. Imagínense en una startup que no arrancó, no tienen los datos, tienen buenas ideas. ¿Bien? Entonces, en casos excepcionales, seguramente no van a tener datos o seguramente la intuición va a ser mejor. Pero en líneas generales, la discusión, llévenla a datos. No la lleven a ver quién discute más o más fuerte. Y esto más que nada, se los comento, si ustedes están en la misma situación que yo, esto es más para mi yo del pasado, o tal vez mi yo del futuro, que es el trabajo número 1 de ustedes cuando están armando una startup, es hacer un gran equipo. Ese gran equipo va a ser un excelente producto. Y ese gran o excelente producto va a cambiar la vida de las personas. Y eso es lo que ustedes quieren hacer cuando se suben a una startup. Así que dicho todo eso, comentario final, disfruten ese viaje. ¿Cuántas veces van a poder hacer una startup desde cero? Así que cuando la hagan, tengan en cuenta todo esto. Muchas gracias. Y ahora sí. ¿Pueden levantar la mano para hacer preguntas? ¿Cómo te va por acá? 2 preguntitas. ¿Cuántas personas comenzaron el proyecto y en promedio cuántos años de experiencia trabajando en empresas ya organizadas con procesos, con metodologías tenía cada una de ellas? Está buena la pregunta. ¿Tu nombre? Matías. Matías. Mira, cuando yo llegué éramos 5 en ingeniería. Bien. Claramente nos faltaba un montón de gente. Lo que sí, obviamente, teníamos mucha gente de consultora que nos ayudaba a llegar a ese tamaño. Pero el número que teníamos de ingeniería estaba, vamos a decirlo así, dibujado, ¿no? Era una idea, así que no tiene sentido que te lo diga. Depende mucho del contexto. ¿Bien? La segunda pregunta es mucho más interesante, que es ¿con qué experiencia tiene que sumarse una persona en una startup? Yo creo que la base fundamental es resiliencia, ¿bien? Y eso no se traduce en experiencia laboral directamente, pero sí uno tiene que estar preparado para ese tipo de proyectos donde hay más preguntas por responder que respuestas, ¿no? Hay menos burocracia, hay más agilidad, pero eso también genera más estrés, ¿no? Porque uno tiene incertidumbre. Entonces, inicialmente nosotros lo que buscamos es contratar esos seniors, esos líderes, ¿no? Que son pocos generalmente en la industria, es lo más difícil, pero que sabíamos que en este contexto iban a trabajar mejor. Y cada vez que encontrábamos un líder, yo ya pensaba 2 o 3 personas, como les conté, que se sumen y que ese líder los mentoree. Pero definitivamente no pensaba para nada, o por lo menos trataba de no hacer, que venga una persona con poca experiencia, sola, a resolver un problema con esa complejidad. Trataba de primero ir a buscar ese líder, no a ese referente, a ese mentor, y después agrandar el equipo. Y una pregunta más, ¿y la idea inicial, digamos, el núcleo de la idea, de cuántas personas fue? ¿De una, tuya, de 2? Este es un proyecto particular, ¿no? El proyecto que les cuento es un proyecto que fue creado más que nada por los bancos, nosotros nos sumamos, ¿no? En una startup generalmente son 3 personas, está buena la pregunta. Yo lo que les recomiendo es, sepan sus fortalezas y debilidades. Si ustedes son buenos en la tecnología, enfóquense en eso, pero les falta alguien de producto, les falta alguien de finanzas, ¿bien? Les falta alguien de marketing. Por suerte, en el proyecto en el que yo ingresé, trato de no decir los nombres, tengo excelentes compañeros de finanzas, excelentes compañeros de marketing, excelentes compañeros de producto. Yo espero hacerlo mejor y que piensen lo mismo para el lado de tecnología, pero todo lo demás te puedo asegurar que solo no lo hubiese podido hacer ni de casualidad. Por allá. Hola. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo superás, por ejemplo, el miedo de arrancar con el proyecto? Porque me imagino que al principio te abruma todo lo que tenés que hacer. ¿Cómo lo organizás? Ordenándolo, ¿no? Me enseñaron, mira, en la primera materia de la facultad,
y creo que les pasó a ustedes, les enseñaron la estrategia de divide y vencerás, ¿no? Para resolver problemas grandes. Eso se aplica en todo, en particular en la vida. ¿Bien? ¿Cómo hago para hablar enfrente de tantas personas? Me preguntan, ¿no? Yo tengo la misma vergüenza, el mismo miedo que todos ustedes. Y les puedo asegurar que cuando empecé con el proyecto, cuando empecé con la startup, tenía el mismo miedo y la vergüenza, ¿no? De decir, el síndrome de impostor. Soy la persona correcta, estoy capacitado, voy a poder hacerlo bien, voy a hacer que las personas la pasen bien. No tengo idea, ¿no? Pero de separar ese problema en pequeños problemas que podía resolver, en vez de mirar ese gran problema que era una incógnita. Acá, bueno, Mariano, mi nombre es Luis. ¿Qué tal, Luis? Bien, mi pregunta era un poco, comenzando en esta aventura de la startup, por lo general hay veces que los equipos se sobreexigen para llegar a tiempo a algo, y muchas veces, bueno, se sobreexigen, se estresan. ¿Cómo podemos detectar, hay alguna forma de saber cuáles son los indicios que un equipo esté, entre comillas, quemado? Y Sí. una vez que identificamos esto, ¿qué podemos hacer? Buenísimo. Tengo que hacer otra charla para responder esa pregunta. A ver, eso es muy común en las startups, ¿no? De vuelta, no hay organización, ¿no? La cultura se está haciendo, entonces muy probablemente las exigencias sean muy altas y no haya una red de contención. Ustedes, si están en el rol de liderazgo, tienen que generar esa red de contención y tienen que cuidar a esas personas. ¿Bien? ¿Qué se puede hacer? La regla número 1 del burnout es cuando una persona contesta mal o empezás a ver que no tiene paciencia. Ahí a esa persona la tenés que separar, ¿no? Juntarse, separar implica juntarse, ¿no? De hablar y decir qué pasa, ¿no? Y tratar de encontrar ese problema, ¿no? El problema puede ser personal, el problema puede ser laboral o todo lo anterior. Lo mejor que puedes hacer es detectarlo a tiempo y ocuparte semanalmente, ¿no? Como líder, de que todas las personas de tu equipo tengan las herramientas y las condiciones correctas para hacer lo mejor de sí mismo. Después te cuento, si querés, algunas herramientas concretas, ¿no? Pero definitivamente lo primero es observar. Mirar, estar siempre atento a que los equipos trabajen bien y contentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Un minuto, ¿no? Allá hay otra. Después, obviamente, nos podemos encontrar abajo y me hacen preguntas, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Súper interesante igual la charla. Gracias. Mi consulta va enfocada en, primero, ¿qué background tenías vos para iniciar con todo esto? Bien. Y segundo, ¿cuán amplio es el equipo hoy día, digamos, para mantener modo que me parece que es una aplicación bastante grande y cross a todos los bancos que mostraste? ¿Cómo fue la segunda pregunta? O sea, ¿qué cantidad de gente, qué cantidad de personal tienen ahora para mantener Siempre esa la mole? pregunta, ¿cuánta gente? Vieron que también lo puse. ¿Cuánta gente es la pregunta típica? Te respondo la primera. Una slide que saqué a propósito porque no me gusta hablar mucho de mí, menos en una presentación que después está en YouTube. La persona la esquipea, ¿no? No tiene sentido. 15 años de experiencia, trabajé en software altamente escalable y distribuible, mucho, me golpeé mucho, lloré mucho, la pasé mal, como que entendí los dolores. Como que toda la parte tecnológica, yo ya me sentía en un momento que decía, necesito poder pegar un salto de ser yo el que toma las decisiones, ¿no? Me pasaba que en otros lados algunas cosas ya estaban resueltas, ¿no? Ya estaban definidas, le debe pasar a ustedes. Che, hay que hacer esto, ¿no? Ya la estrategia de microservicios, la estrategia de arquitectura ya está hecha, ¿no? Y ustedes agregan esa estrategia. Yo tenía ganas de hacerlo desde cero. Entonces, más que experiencia, es inquietud. En algún momento de su vida ustedes van a tener una inquietud, vayan a buscarla, ¿no? Y yo creo que algo tecnológico tenía como base para fundamentar las decisiones que tomaba, pero definitivamente hacer una startup fue la primera vez que la hice, así que cero de emprendimientos, por así decirlo. Bueno, perdón, Marian, cortarte. Un aplauso enorme para Marian. Ahora sacamos todo, pero felicitaciones. ¿Dónde te puede encontrar la gente si tiene más preguntas o lo que sea? En las redes, nanovasquez.dev, ahí tienen todos mis contactos y obviamente en Nerdear le voy a estar todo el día, voy a ver charlas, así que si me quieren cruzar y hablamos. La gente te puede increpar y preguntarte y todo. Con buena onda siempre, con mala onda y vamos a ver. Excelente. Bueno, un aplauso para Marian.